Se nos pide que escribamos una ecuación para la gráfica de la función dada. Queremos usar la función de paso unitario para escribir nuestra ecuación, donde la función de paso de unidad o la función de paso de cabecera se define por u sub c de t, o u de la cantidad t menos c, que es igual a 0 de t es menor que c, y es igual a 1 si t es mayor o igual que c. Observe cómo el gráfico dado es una función definida por partes, donde todos los valores de la función son 0, excepto durante el intervalo de 1 a 4, incluido 1 y no 4. Queremos activar el valor de la función de 3 durante este intervalo. En cualquier otro lugar el valor de la función será 0. Podría ser útil escribir esto como una función definida por partes, donde podemos decir que y de t es igual a 0, si t es menor que 1. Y de t es igual a 3 si t es mayor o igual que 1 y menos de 4, y finalmente y de t es igual a 0 nuevamente si t es mayor o igual que 4. Entonces, usando la función de paso unitario, podemos decir que y de t es igual al valor de la función de 3. Ahora vamos a multiplicar esto por la diferencia de dos funciones de paso unitario, que durante este intervalo la diferencia será 1, y para cada otro intervalo la diferencia sería 0. Entonces podemos escribir esto como u sub 1 de t, menos u sub 4 de t. Observe cómo cuando t es menor que 1, estos dos valores de función serían iguales a 0. Entonces tendríamos 3 veces 0, lo que nos daría la parte izquierda del gráfico. Pero luego, durante el intervalo de t mayor o igual que 1 y menor que 4, u sub 1 de t será igual a 1, u sub 4 de t seguirá siendo igual a 0. Entonces tendríamos 3 veces la cantidad 1 menos 0 con 3 veces 1, lo que nuevamente nos da un valor de función de 3 en este intervalo aquí, pero luego, tan pronto como t sea mayor o igual a 4, observe que ambos valores de la función serían 0, por lo que tendríamos 3 veces 0 menos 0, lo que devuelve el valor de la función a 0. Ahora si miramos nuestra pregunta, quieren que expresemos y de t en este formulario aquí. Vayamos a distribuir los 3, y escriba y de t como y de t es igual a 3, por u sub 1 de t, menos 3 veces u sub 4 de t. Mirando nuestra pregunta ahora, f de t sería igual a 3. A sería igual a 1. G de t porque tenemos menos 3 veces u sub 4 de t, sería igual a 3 negativos, y b sería igual a 4. Espero que hayas encontrado esto útil.